Imagina por un momento a las figuras que definen la música hoy: Bad Bunny, Taylor Swift, Peso Pluma, titanes de la industria, máquinas de romper récords que movilizan a millones de personas cada nuevo lanzamiento. Ahora imagina que una sola canción escrita hace más de 40 años por un hombre que ya no está entre nosotros entra silenciosamente en el campo de batalla digital y, sin hacer ruido, los humilla financieramente. No es una exageración, son matemáticas. Estamos hablando de Billie Jean de Michael Jackson, un artefacto cultural de 1982. Y sin embargo, en la arena más moderna que existe, Spotify, esta reliquia es capaz de generar en un solo año más ingresos directos que álbumes enteros de los ídolos que hoy dominan el planeta. Parece un fallo en la lógica del sistema. Vivimos en la era de la novedad, de lo viral, del consumo tan rápido que un éxito de la semana pasada ya se siente viejo. Se supone que lo nuevo debe aterrar a lo antiguo. Entonces, ¿cómo es posible que el fantasma de un artista del siglo pasado, armado con una sola de sus canciones, siga aplastando a la máquina multimillonaria de la música actual en su propio terreno de juego? Dos mundos, dos modelos de negocio. Para entender esta aparente brujería financiera, primero hay que entender que Michael Jackson y Bad Bunny no operan en el mismo universo. Simplemente nacieron en planetas económicos totalmente distintos. La era de Michael Jackson era de lo físico, de lo tangible. Comprabas un disco de vinilo o un CD y poseías una copia de la obra. Era un objeto. Pagabas una vez un precio relativamente alto y ya era tuyo. El dinero se contaba en unidades vendidas, en camiones enteros de cajas enviadas a las tiendas. La escasez, aunque fuera artificial, creaba valor. Hoy vivimos bajo el imperio del streaming, un modelo de negocio radicalmente opuesto. Ya nadie es dueño de casi nada. Pagas una suscripción mensual no por poseer la música, sino por tener el derecho a escucharla. Es un sistema de renta infinita. Para el artista, esto significa que el dinero no llega en grandes golpes, sino en un goteo microscópico. Cada reproducción de una de tus canciones de Spotify te genera una fracción de centavo. Para ser precisos, aproximadamente $0.003. Necesitas millones, o mejor dicho, cientos de millones de reproducciones solamente para pagar un café decente. En este modelo diseñado para la abundancia y el acceso ilimitado, el valor individual de una canción ha sido pulverizado. Teniendo esto en cuenta, la lógica dicta que los artistas nuevos con la atención masiva del presente deberían tener toda la ventaja. Pero es precisamente en las ruinas de este viejo sistema donde se esconde la clave del poder póstumo de Michael Jackson. Vamos a la carnicería de los datos, que es donde las opiniones mueren. Un clásico como Billie Jean, sin la necesidad de marketing, sin un trend forzado en TikTok y sin una nueva colaboración, acumula de forma consistente cientos de millones de reproducciones al año, casi como un reloj suizo. Si traducimos eso a dinero usando la miserable tarifa de Spotify, estamos hablando de que una sola canción por sí misma le genera al patrimonio de Jackson más de $1,5 millones cada año. Ahora comparemos eso con el esfuerzo titánico de un artista actual. Para lanzar un álbum exitoso el día de hoy se necesita un ejército, 18, 20 o a veces 25 canciones lanzadas al mismo tiempo, videos musicales, giras promocionales, entrevistas y hasta escándalos calculados. Toda esa maquinaria bélica trabajando a máxima potencia durante un año genera miles de millones de reproducciones. Sí, pero aquí está el truco. Es un esfuerzo desesperado y coordinado de 20 canciones contra una que lleva 40 años sin mover un solo dedo. Es la diferencia entre una fábrica entera con cientos de obreros sudando día y noche para producir algo que se consume y se olvida, y una sola mina de oro que, sin que nadie la vigile, sigue entregando lingotes puros año tras año. El álbum moderno es un grito ensordecedor que se desvanece con el eco, pero Billie Jean es un susurro inmortal que se sigue escuchando y cobrando décadas después. El esfuerzo para generar $1 millón para un catálogo nuevo es colosal, pero para el catálogo de Michael Jackson es simplemente un lunes cualquiera. No se trata de la canción, se trata del dueño. Y si a estas alturas sigues pensando que esto es una discusión sobre la calidad de la música o sobre si lo de antes era mejor, lamento decirte que estás mirando al árbol y te estás perdiendo del bosque entero. La verdadera razón por la que el fantasma de Michael Jackson es
financieramente más poderoso que tus artistas favoritos no tiene nada que ver con su talento para bailar. Tiene que ver con su brutal y depredador instinto para los negocios. Jackson entendió mucho antes y mucho mejor que el resto una regla de oro del dinero. No importa quién trabaja, importa quién es el dueño de la herramienta, que son los derechos de publicación de las canciones. La historia más legendaria que enfureció a un Beatle fue cuando en 1985 compró el catálogo completo de los Beatles. Paul McCartney le explicó el negocio de la publicación de canciones y Jackson, siendo un excelente alumno, usó ese conocimiento para comprar el tablero de juego completo. Aplicó esa misma mentalidad de propietario y no de empleado a su propia obra. Luchó contra la disquera por un porcentaje de propiedad de sus grabaciones maestras en una época en la que eso era impensable. Él no veía sus canciones como un arte que se vende, las veía como activos financieros que se acumulan. Cada nota de Billie Jean no era solo música, era una acción más en su portafolio de inversiones. Por eso, el dinero que genera hoy en Spotify no es la recompensa a un artista muerto, es el dividendo que paga una de sus inversiones más inteligentes. Así que aquí está el secreto, despojado de toda nostalgia. La sorprendente vitalidad financiera de Michael Jackson no es una anomalía mágica en el sistema, es el sistema funcionando perfectamente. Lo que hemos visto no es una batalla entre un artista clásico y uno moderno, es la cruda diferencia entre ser el dueño del casino y ser el jugador más popular de la mesa. El jugador, por muy bueno que sea, siempre depende de la suerte y de la atención del público. El dueño simplemente cobra sin importar quién gane o quién pierda. Muchos artistas contemporáneos, a pesar de sus jets privados y sus millones de seguidores, operan como empleados de lujo. Son la cara visible de un sistema que les paga muy bien por su popularidad, pero esa popularidad es volátil, depende de los algoritmos y de las modas. Su ingreso es activo. Michael Jackson, en cambio, se aseguró de convertirse en el dueño. Construyó una máquina de cobrar rentas que funciona independientemente de si está de moda o no, o incluso de que si está vivo. Su ingreso es pasivo y perpetuo. La conclusión final es incómoda pero brutalmente honesta. En el sistema actual, el poder definitivo no reside en crear el producto más popular del momento, sino en poseer los activos inmortales. Jackson no fue solo un artista que rompió récords, fue un capitalista visionario que entendió que su verdadero legado no sería solamente su música, sino la máquina financiera que construyó detrás de ella. Y esa máquina seguirá funcionando mucho después de que los éxitos de hoy hayan sido olvidados. Hemos pasado los últimos minutos hablando de dinero, de activos y de flujos de efectivo, desmontando el mito del artista para encontrar la mente del inversor. Pero esta historia, la de un fantasma que factura más que los vivos, nos obliga a mirar hacia adelante, a un futuro que ya está tocando la puerta. Así que la última pregunta es esta. En un futuro cercano donde una inteligencia artificial podrá componer una canción viral en cuestión de segundos, devaluando por completo el concepto de la creación como la conocemos, ¿cómo mediremos el verdadero valor de un artista? ¿Será por el eco efímero de su popularidad o por el peso inmortal de los activos que logró construir?